El bar olía a madera vieja y whisky barato. Un antro de esos donde nadie pregunta, donde a nadie le importa quién eres. Se sentó en un rincón, con un vestido de seda ceñido al cuerpo, sin darse cuenta de que, incluso sin una placa con su nombre, seguía desentonando por completo, totalmente fuera de lugar en un sitio como ese. Catherine Monroe, la mujer cuyo rostro adornaba las portadas de las revistas, cuya firma conmovía a millones, se desmoronaba con sus tacones de diseñador y el rímel corrido, rodeada de desconocidos que no la conocían. Hasta que alguien lo supo, probablemente algún empleado de un tabloide barato, gritando su nombre con júbilo. El flash de la cámara de un móvil rasgó la oscuridad como un cuchillo. Y de repente, ya no era una persona, solo un titular a punto de estallar al día siguiente. Sus ojos se movieron con pánico, desesperados, hasta que se posaron en un hombre con grasa bajo las uñas y el cansancio pesando sobre sus hombros. No sabía su nombre. No sabía si él la ayudaría. Pero susurró de todos modos, con la voz temblorosa. «Por favor, sácame de aquí rápido». Y sin decir palabra, se levantó, se quitó su gastada chaqueta vaquera y se interpuso entre ella y el mundo que quería devorarla. Daniel Hayes no había planeado ser el héroe de nadie esa noche. Solo se había detenido en el Blue Corner porque era viernes, porque su turno en el taller mecánico de Burton se había alargado 2 horas y porque necesitaba exactamente una cerveza antes de volver a casa con su hija de 8 años. Sophie ya estaría dormida, arropada por la señora Patterson, la vecina de al lado, la misma que la había estado cuidando 3 noches por semana durante los últimos 2 años desde que la exmujer de Daniel los dejó a ambos por un agente inmobiliario en Phoenix. La cerveza estaba fría. El bar estaba tranquilo. Durante 20 minutos, Daniel se permitió simplemente existir sin preocuparse por cambios de aceite, facturas de luz vencidas o sí. Los zapatos de Sophie durarían un mes más. Entonces, la mujer en la esquina captó su atención, no por su belleza, que la tenía, sino porque parecía ahogarse a plena vista. Le temblaban las manos cada vez que levantaba el vaso. Sus ojos recorrían la habitación como si esperara que ocurriera algo terrible. Daniel había visto esa mirada antes en su propio rostro frente al espejo durante los peores meses después del divorcio, y sintió un nudo en el pecho al reconocerla. Volvió a su cerveza, diciéndose que no era asunto suyo, que ya tenía suficientes problemas como para cargar con el dolor de una desconocida. Pero entonces el hombre con el móvil empezó a gritar. Y el rostro de la mujer palideció de terror, y Daniel dejó de pensar por completo. Su cuerpo se movió por instinto. El mismo instinto que lo hacía comprobar cómo estaba Sophie 3 veces cada noche. Eso lo obligó a trabajar turnos dobles, para que ella pudiera tener libros nuevos y materiales de arte. Eso lo convirtió en el tipo de hombre del que su hija podía estar orgullosa. Tomó su chaqueta, cruzó la barra en 4 zancadas y envolvió los hombros de la mujer con la gastada tela vaquera. Antes de que pudiera decir otra palabra. La tela olía a aceite de motor y detergente. Para ropa, nada que ver con el perfume caro que impregnaba su piel, pero le cubría el rostro y su pánico. Y eso era lo único que importaba. «Está conmigo», dijo Daniel con voz baja y firme, el mismo tono que usaba cuando la maestra de Sophie llamaba para hablar de los abusones. «Atrás», exclamó el fotógrafo, un tipo delgado de unos 30 años con una credencial de prensa colgando, torcida del cuello. Dudó solo un segundo, el suficiente para que Daniel guiara a la mujer hacia la salida trasera. Ella tropezó con sus tacones y él la sujetó del codo, estabilizándola sin pensar en la calidez de su piel. Bajo su palma callosa. El bar estalló en susurros a sus espaldas. Los teléfonos salían de sus manos, más flashes iluminaban el espacio tenuemente iluminado. Pero Daniel siguió avanzando, con una mano en la espalda de ella y la otra empujando la puerta del callejón. El aire nocturno los golpeó frío y cortante, con olor a lluvia y basura. La mujer se desplomó contra la pared de ladrillo, respirando con dificultad, el rímel corriéndole por las mejillas como ríos oscuros.
Daniel se interpuso entre ella y ella, bloqueando la puerta con su cuerpo, pensando a toda velocidad en lo que vendría después. No sabía quién era. Bueno, no del todo. El nombre Catherine Monroe le resultaba familiar. Quizás de los periódicos que había hojeado en la sala de espera del dentista de Sophie. No sabía qué había hecho para merecer semejante atención, ni por qué estaba sola en un bar de mala muerte, con aspecto de querer desaparecer. Lo que sí sabía era que estaba aterrorizada y que volver adentro no era una opción. Mi camioneta está a la vuelta de la esquina, dijo Daniel en voz baja, sin mirarla directamente, dándole espacio para respirar. Puedo llevarte a un lugar seguro o llamar a alguien, lo que necesites. La mujer lo miró, con los ojos vidriosos por el alcohol y el miedo. Y durante un largo rato, no dijo nada. Luego negó con la cabeza. Un pequeño movimiento brusco que hizo que su cabello cayera sobre ella. Su rostro. No puedo irme a casa, susurró ella, con una voz tan suave que tuvo que acercarse para oírla. Estarán allí. Los fotógrafos. Siempre están allí. Daniel miró hacia la puerta, donde podía oír voces elevadas y el arrastrar de sillas. Alguien vendría a buscar pronto. Probablemente el tipo de la cámara. Probablemente otros que se hubieran enterado de la historia que se estaba desarrollando allí. Tomó una decisión sin sopesarla demasiado. Una decisión que le parecía correcta, aunque pudiera parecer estúpida en cualquier otro lugar. De acuerdo, dijo, mirándola a los ojos. Entonces vendrás conmigo solo esta noche. Hasta que decidas qué hacer. Ella lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Como si la amabilidad fuera algo que no pudiera traducir del todo. Luego, lentamente, asintió. Daniel la condujo a su camioneta, una Ford destartalada que había visto mejores tiempos, y la ayudó a subir al asiento del copiloto. Se acurrucó contra la puerta, con la chaqueta de él aún sobre los hombros, y no dijo ni una palabra más mientras él conducía por las calles vacías hacia el pequeño apartamento que compartía con Sophie. La radio sonaba a bajo volumen, una canción country, sobre segundas oportunidades. Y Daniel intentaba no pensar en lo que estaba haciendo. Traer a casa a una desconocida que claramente estaba metida en algún lío. Intentaba no pensar en cómo reaccionaría la señora Patterson o qué diría Sophie por la mañana, o en cómo su vida sencilla y tranquila se había complicado mucho más cuando aparcaron frente a su edificio, un edificio de 3 pisos sin ascensor en un barrio bastante seguro, pero que no aparecería en ninguna guía turística. Catherine finalmente volvió a hablar. ¿Por qué me ayudas?, preguntó, con la voz más firme ahora, más curiosa que asustada. Daniel apagó el motor y la miró de verdad, viendo más allá del vestido caro y el maquillaje corrido, hasta el agotamiento que la consumía, ese que calaba hasta los huesos. Porque alguien debería, dijo simplemente. ¿Y por qué? Quiero que mi hija crezca en un mundo donde la gente haga lo correcto, incluso cuando sea inconveniente. Algo cruzó fugazmente el rostro de Catherine. Luego, algo que pudo haber sido sorpresa, gratitud o incredulidad. No discutió, simplemente dejó que la ayudara a bajar de la camioneta y subir las escaleras hasta su apartamento en el segundo piso. La señora Patterson estaba leyendo en el sofá cuando entraron, y sus cejas se alzaron tan rápido que casi le tocaron la línea del cabello. Daniel le dedicó una rápida sonrisa de disculpa y una explicación que era mayormente cierta sobre una amiga que necesitaba un lugar seguro donde quedarse. La señora Patterson, pobrecita, era el tipo de mujer que había criado a 5 hijos y no hacía preguntas cuyas respuestas no necesitaba. Recogió su labor de punto, le dio una palmadita en el brazo a Daniel y se marchó sin comentar nada sobre los tacones de diseñador ni los ojos enrojecidos. La puerta se cerró con un clic. Tras ella y el apartamento quedó en silencio, interrumpido solo por el zumbido del refrigerador y el lejano sonido del tráfico. Daniel se aclaró la garganta,
dándose cuenta de repente de lo pequeña que debía parecerle su casa a alguien como Catherine Monroe. Los muebles eran de segunda mano, la alfombra estaba desgastada en algunas partes, las paredes estaban decoradas con dibujos de Sophie hechos con crayones y había un calendario del taller mecánico. Estaba limpio. Al menos se lo mantenía así. Pero no era mucho. «Puedes usar el sofá», dijo, tomando una manta del armario del pasillo y una almohada de su propia cama. Los baños estaban al final del pasillo. «Te traeré agua y aspirina. Probablemente la necesites mañana». Realizó los movimientos automáticamente, llenando un vaso, sacando 2 pastillas y dejándolas en la mesa de centro junto al sofá. Catherine se quedó de pie en medio de la sala como si no supiera qué hacer consigo misma, con los brazos cruzados sobre el cuerpo y la chaqueta de él colgando suelta sobre sus hombros. «Gracias», dijo finalmente, con voz ronca y sincera. «Lo digo en serio. Gracias». Daniel asintió, sin confiar en sí mismo para decir algo que no sonara estúpido o condescendiente. Le mostró dónde estaba el cepillo de dientes extra, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y luego se retiró a su habitación, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Podía oírla moverse por la sala, el crujido de los muelles del sofá, el sonido del agua corriendo en el baño. Se quedó tumbado en la cama, mirando al techo, preguntándose en qué lío se había metido, preguntándose si se habría ido por la mañana, preguntándose si había hecho lo correcto o si solo había empeorado las cosas. Le costó conciliar el sueño, pero finalmente el cansancio lo venció y se quedó dormido con el sonido de la lluvia que empezaba a caer contra las ventanas. El olor a café lo despertó 6 horas después. Daniel abrió los ojos y vio la luz del sol filtrándose por las persianas baratas, además de oír el inconfundible sonido de alguien moviéndose en la cocina. Por un instante, pensó que tal vez la señora Patterson había regresado antes de tiempo. Pero entonces lo recordó y sintió un vuelco extraño en el corazón. Se puso una camisa limpia y unos vaqueros y salió a la cocina. Catherine estaba de pie junto a la estufa, con el pelo recogido en un moño desordenado. Todavía llevaba el vestido de ayer, pero con la chaqueta de él colgada del respaldo de una silla. Se había lavado la cara, notó él. El rímel había desaparecido, dejándola con un aspecto más joven y vulnerable que en el bar. «Espero que no te importe», dijo, señalando la cafetera. Necesitaba tener las manos ocupadas. Daniel negó con la cabeza y se dirigió al armario para sacar 2 tazas. «Está bien. Suelo preparar una olla de panqueques a estas horas. Antes de que Sophie se despierte». Como si fuera una señal, una vocecita llamó desde la habitación al final del pasillo. «Papá, ¿estás haciendo panqueques?» Daniel sonrió a pesar de sí mismo. La misma sonrisa que siempre se le dibujaba al oír la voz de su hija. La que hacía que todo lo demás pareciera menos pesado. «Todavía no, cariño. Dame 5 minutos». Sophie apareció en la puerta un instante después, con su cabello rubio alborotado y su pijama lleno de estrellas. Se detuvo en seco al ver a Catherine, abriendo mucho los ojos. Por un segundo, nadie se movió, y Daniel sintió un nudo en la garganta por la preocupación de cómo explicar aquello, cómo darle sentido. Pero entonces el rostro de Sophie se iluminó con una enorme sonrisa, de esas que dejan ver todos sus dientes faltantes. «Papá», dijo con voz llena de asombro. «Parece una princesa». Catherine soltó una risita sorprendida. Un sonido un poco débil, pero sincero. Y Daniel sintió que algo en su pecho se aliviaba ligeramente. «Sophie, no seas grosera», dijo automáticamente, pero también sonreía. «Ella es Catherine. Es una amiga que necesitaba donde quedarse anoche», dijo Sophie, acercándose a Catherine. Sin miedo ni vacilación, solo con la pura curiosidad de una niña de 8 años. «¿Estás bien?», preguntó, ladeando la cabeza. «Pareces un poco triste». Catherine se agachó para quedar a la altura de los ojos de Sophie, y Daniel vio cómo se le hacía un nudo en la garganta al tragar saliva con dificultad.
Ya estoy bien, dijo en voz baja. Tu papá me ayudó cuando realmente lo necesitaba. Es una muy buena persona. Sofía asintió con seriedad, como si fuera algo obvio. Es el mejor papá del mundo, declaró. Trabaja muchísimo y siempre me lee cuentos antes de dormir, incluso cuando está cansado, y hace los mejores panqueques. La sonrisa de Catherine se volvió sincera y llegó a sus ojos. Bueno, dijo, espero poder probar esos famosos panqueques. Daniel sintió que se le calentaban las mejillas. No estaba acostumbrado a que hablaran de él así. No estaba acostumbrado a que lo vieran como algo más que un mecánico que llegaba a tiempo y pasaba desapercibido. Se aclaró la garganta y se dirigió a la cocina, sacando la mezcla para panqueques de la plancha, dejando que la rutina familiar lo tranquilizara. Desayunaron juntos. Los tres se apiñaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina de Daniel, y era extraño y extrañamente cómodo a la vez. Sophie parloteaba sobre su proyecto escolar y su mejor amiga, Mia, y el libro que estaba leyendo, apenas respirando entre bocado y bocado. Catherine escuchaba con lo que parecía interés genuino, haciendo preguntas, riendo con los chistes de Sophie, relajándose poco a poco, a pasos que Daniel podía percibir en sus hombros y manos. Fue solo cuando Sophie fue a cepillarse los dientes que el teléfono de Catherine, que había dejado en la encimera, empezó a vibrar sin parar. Lo cogió y su rostro palideció de nuevo, toda la tranquilidad desapareciendo de ella en un instante. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel, aunque tenía la sensación de saberlo. Catherine giró la pantalla hacia él y vio titulares que se desplazaban junto a fotos de la noche anterior. Granuladas y oscuras, pero inconfundible. El director ejecutivo Monroe pierde el control en un bar local. Uno decía, multimillonario pillado bebiendo solo, decía otro. El peor, un tabloide que apenas reconocía, anunciaba a gritos el colapso de Monroe. ¿Es demasiada la presión? La mano de Catherine temblaba de nuevo, igual que la noche anterior, y su respiración se había vuelto superficial y rápida. Han convocado una reunión de emergencia de la junta directiva, dijo con voz hueca. Mis asistentes han intentado contactarme toda la noche. Los accionistas están entrando en pánico. Creen que estoy inestable. Rió. Una risa amarga que no tenía nada que ver con el humor. Quizás tengan razón. Quizás lo esté. Daniel extendió la mano y le quitó el teléfono, dejándolo boca abajo sobre la mesa. Oye, dijo, esperando a que ella lo mirara. No estás inestable. Eres humana. Hay una diferencia. Catherine negó con la cabeza. Las lágrimas brotaron a pesar de su evidente esfuerzo por contenerlas. No lo entiendes. No puedo ser humana. No en mi posición. Tengo que ser perfecta siempre, o me destrozarán. La junta directiva, los medios, la competencia, esperando a que fracase. Mi propio padre construyó esta empresa desde cero, y todos esperan a que demuestre que no puedo con ella. Su voz se quebró en la última palabra, y Daniel sintió un nudo en el pecho, reconociendo ese particular sabor de dolor, el miedo a no ser suficiente, a decepcionar a todos. ¿Qué necesitas hacer?, preguntó con pragmatismo, porque eso es lo que hiciste cuando te invadió el pánico. Lo desglosaste en pasos. Catherine se secó los ojos, esparciendo lo que quedaba de su maquillaje. Necesito volver, enfrentarlos, explicarles de alguna manera, intentar salvar lo que queda de mi credibilidad. Lo miró, con los ojos rojos pero decididos. ¿Puedes llevarme a mi oficina? Sé que es mucho pedir, pero no me fío de llamar a un coche ahora mismo. No con fotógrafos. Probablemente acampados fuera de mi edificio. Daniel no dudó. Claro. Déjame que Sophie se quede con la señora Patterson para hoy. 20 minutos después, estaban de vuelta en su camioneta. Catherine llevaba su sudadera de repuesto sobre el vestido porque era lo
más parecido que tenía para ayudarla a pasar desapercibida. El trayecto por la ciudad fue silencioso. El tráfico matutino denso y lento, dándole a Daniel demasiado tiempo para pensar en lo que iba a pasar después, en cómo esta mujer volvería a su mundo y él al suyo. Y ahí se acabaría todo. Pero entonces Caterina habló, con la voz más suave que antes. ¿Por qué me ayudaste? ¿Anoche? Preguntó de nuevo, como si aún no pudiera creerlo del todo. No me conocías. No tenías por qué involucrarte. Daniel mantuvo la vista fija en la carretera, con las manos firmes en el volante. Te lo dije porque era lo correcto. Hizo una pausa y añadió, y porque sé lo que es sentirse solo en una habitación llena de gente. Después de que mi ex se fuera, pasé meses sintiendo que me ahogaba, como si todos me vieran fracasar y nadie me echara una mano. Pero algunos sí lo hicieron. La señora Patterson, mi jefa en la tienda, la profesora de Sophie. No tenían por qué hacerlo, pero aparecieron de todos modos. Así que, cuando veo a alguien que necesita ayuda, intento ser esa persona para Sophie, sobre todo. Quiero que entienda que así es como debería funcionar el mundo. Catherine guardó silencio un largo rato. Cuando Daniel se atrevió a mirarla, vio que volvía a llorar, pero en silencio esta vez, con lágrimas que simplemente le resbalaban por las mejillas. Lo siento, dijo. No suelo ser así. Esto no me derrumbo. No. Necesito que me rescaten. Daniel negó con la cabeza. Todo el mundo necesita que lo rescaten a veces. Eso no te hace débil. Te hace sentir vivo. Se detuvieron frente a Monroe Technologies, una reluciente torre de cristal y acero que hacía que el edificio de apartamentos de Daniel pareciera aún más destartalado en comparación. El estacionamiento estaba, en efecto, repleto de reporteros, furgonetas con antenas parabólicas y cámaras en trípodes. Catherine respiró hondo, enderezando los hombros como si se pusiera una armadura. Gracias, Daniel, dijo, mirándolo a los ojos. Lo digo en serio. Le quitó la sudadera y se la devolvió, luego tomó la manija de la puerta. Daniel la vio irse, la vio caminar entre la multitud, con la cabeza en alto, ignorando las preguntas a gritos y las luces intermitentes, y sintió algo parecido al orgullo mezclado con preocupación. Esperó a que entrara al edificio antes de marcharse, de regreso a su barrio, de vuelta a su vida normal. Pero algo había cambiado. Lo sintió como si un engranaje encajara en su sitio. No podía dejar de pensar en su mirada durante el desayuno, casi serena, ni en cómo Sophie la había hecho reír, ni en la soledad que había percibido bajo toda esa elegancia y poder. Los días siguientes transcurrieron como una extraña nebulosa. Daniel volvió al trabajo, recogió a Sophie del colegio, preparó la cena, la ayudó con los deberes, la rutina habitual. Pero se sorprendió revisando el móvil con más frecuencia, desplazándose por páginas web de noticias que nunca solía leer, buscando información sobre Catherine Monroe. Las noticias estaban por todas partes, analizando cada uno de sus movimientos, la cotización de las acciones de su empresa, la reunión del consejo de administración que, al parecer, había durado 8 horas. Algunos medios se mostraban comprensivos, calificándola de víctima de estándares imposibles. Otros eran despiadados, insinuando que se estaba desmoronando bajo la presión, que no era apta para el liderazgo. Daniel lo odiaba todo. La forma en que hablaban de ella, como si no fuera una persona real, como si fuera solo un personaje en una historia que les tocaba escribir. Al cuarto día, un coche negro se detuvo frente a su edificio justo cuando volvía del trabajo. Daniel se quedó paralizado en la acera, con la caja de herramientas pesada en la mano, viendo cómo se abría la puerta trasera y Catherine salía. Se veía diferente a esa mañana en su cocina, de vuelta con su armadura, un traje a medida y tacones, el pelo perfecto, el maquillaje impecable. Pero sus ojos eran los mismos, cansados y escrutadores. Y cuando lo vio,
se iluminaron con algo que le aceleró el corazón. «Hola», dijo, caminando hacia él. «Espero que no te moleste que haya venido. Quería darte las gracias como es debido». Daniel dejó la caja de herramientas, de repente, consciente de la grasa en sus manos y el sudor en su camisa. «Ya me diste las gracias. No hacía falta que vinieras hasta aquí». Catherine sonrió, una sonrisa genuina esta vez, no la versión perfeccionada que había visto en las fotos de internet. «En realidad, sí, porque tenías razón. En todo. Fui a esa reunión de la junta directiva y les dije la verdad. Que estaba agotada y abrumada, y que había ido a ese bar porque necesitaba sentirme como una persona normal durante 5 minutos. Que yo estaba cansado de fingir ser perfecto cuando la perfección no existe». «¿Cómo te fue?», preguntó Daniel con genuina curiosidad. Catherine rió, con más facilidad que antes. «Mejor de lo que esperaba. Algunos querían que me fuera, claro, pero otros sí. Me escucharon. Mi directora de operaciones, que yo creía que me odiaba, se levantó y dijo que había sentido la misma presión. Que tal vez el problema no era yo, sino los estándares imposibles que nos imponíamos. En resumen, la Junta votó a favor de que me quedara con la condición de que implementemos un mejor apoyo a la salud mental para todos los ejecutivos. No es perfecto, pero es un comienzo». Daniel sintió que sonreía, sintiendo un gran alivio. «Eso es bueno. Muy bueno». Se quedaron allí un momento, sin saber qué decir a continuación. Entonces Catherine miró hacia el edificio. «¿Está Sophie en casa?». «Le traje algo. Un agradecimiento por compartir sus panqueques». Levantó una bolsa que Daniel no había visto, y su corazón volvió a dar ese vuelco extraño. «Sí, está con la señora Patterson. Suba». La dejó entrar, muy consciente de la pintura desconchada y de la luz parpadeante del pasillo, cosas que normalmente no notaba, pero que ahora le parecían deslumbrantes. Pero a Catherine no pareció importarle, simplemente lo siguió escaleras arriba. Y esperó mientras se le abría la puerta. El chillido de alegría de Sophie al ver a Catherine los hizo reír a ambos. «¿Has vuelto?», gritó Sophie, lanzándose sobre Catherine sin importarle el traje caro. Catherine la atrapó y la abrazó con la misma fuerza. Y Daniel vio cómo sus ojos volvían a brillar. «No podía irme sin despedirme como es debido», dijo Catherine, separándose para darle la bolsa a Sophie. Dentro había un juego de materiales de arte que probablemente costaba más que el presupuesto mensual de Daniel para la compra. Rotuladores elegantes, cuadernos de dibujo y pinturas. Los ojos de Sophie se abrieron desmesuradamente y miró a Daniel en busca de permiso antes de abrirlos con fuerza. «No tenías que hacer esto», dijo Daniel, en voz baja. Pero Catherine negó con la cabeza. «Quería hacerlo. Ella fue amable conmigo, cuando no tenía por qué serlo, igual que su padre». Observaron a Sophie extender sus nuevos materiales en el suelo de la sala, ya planeando qué dibujaría primero. La señora Patterson apareció desde el dormitorio, echó un vistazo a la escena y se excusó con una sonrisa cómplice, que hizo que a Daniel le sonrojara el rostro. Catherine se giró hacia él, de repente seria. «¿Puedo preguntarte algo?». Daniel asintió, preparándose. «Dijiste que querías que Sophie creciera en un mundo donde la gente hiciera lo correcto. ¿Y si te dijera que quiero ayudar a construir ese mundo, no solo con palabras, sino con acciones reales?». Daniel frunció el ceño, sin comprender del todo. Catherine sacó su teléfono, abrió un documento y se lo mostró. «Monroe Technologies está lanzando una nueva iniciativa, un fondo para apoyar a padres solteros en crisis con recursos, para el cuidado infantil, formación laboral, alojamiento de emergencia, todo. Lo llamo segundas oportunidades». Lo miró vulnerable de una manera que no tenía nada que ver con el alcohol ni con el pánico.
Quiero que me ayudes a gestionarlo. No a tiempo completo. Sé que tienes a Sophie en tu trabajo, pero como asesora, alguien que realmente sepa lo que se siente, que pueda ayudarnos a asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. Daniel la miró fijamente, con la mente a mil. Catherine, soy mecánico. No sé nada de gestionar una organización benéfica ni nada de esto. Tú sabes lo que es necesitar ayuda y no saber a quién acudir, dijo ella con firmeza. Sabes lo que importa a la gente como tú, a la gente que el sistema olvida. Eso vale más que cualquier título en administración de empresas. Hizo una pausa y añadió. Y, sinceramente, me vendría bien alguien que me vea como una persona, no solo como una directora ejecutiva. Alguien que me diga la verdad. Daniel miró a Sophie, que había levantado la vista de sus dibujos y los observaba con ojos brillantes y curiosos. Pensó en lo que esto podría significar. No solo el dinero o la oportunidad, sino la posibilidad de marcar la diferencia para familias como la suya, para niños como Sophie, que merecían algo mejor que apenas sobrevivir. Pensó en lo asustada que había estado Catherine en aquel bar, y en lo valiente que había sido al enfrentarse a aquella reunión de la Junta, y en cómo tal vez ambos necesitaban esto de diferentes maneras. De acuerdo, dijo finalmente, con voz firme y segura. Te ayudaré con una condición. Catherine arqueó una ceja. ¿Cuál es? Daniel sonrió, una sonrisa lenta que le devolvió la sonrisa. Ven a nuestra casa a comer tortitas al menos una vez al mes. Sophie va a preguntar. Y no quiero decepcionarla. Catherine rió, una risa brillante y sincera. Y le tendió la mano. Hecho, dijo. Y así, algo nuevo comenzó. Algo que se sentía como una mezcla de esperanza y posibilidad, mezclada con el inicio de una amistad que ninguno de los dos había previsto. Las semanas siguientes fueron más ajetreadas de lo que Daniel jamás había estado. Entre sus turnos en el taller y las reuniones a las que Catherine lo involucraba, conferencias telefónicas con abogados, expertos en organizaciones sin fines de lucro y gente que sí sabía lo que hacía. Daniel se sentía perdido la mayor parte del tiempo. Pero Catherine insistía en que su punto de vista importaba, seguía preguntándole. Siguió escuchando atentamente cuando hablaba del miedo a ser desahuciado o de la pesadilla de tener que elegir entre arreglar el coche y comprar comida. Poco a poco, la idea de las segundas oportunidades empezó a tomar forma, y se sintió real. Se sintió como algo que realmente podría ayudar a la gente, en lugar de ser solo otra promesa vacía. Sophie adoraba a Catherine, preguntaba constantemente por ella, le hacía dibujos que Catherine incluso colgaba en su oficina. La señora Patterson, que no se perdía nada, empezó a hacer comentarios incisivos sobre las jóvenes amables y las segundas oportunidades que nada tenían que ver con las organizaciones sin ánimo de lucro. Daniel intentaba ignorar el cosquilleo en el pecho cada vez que Catherine aparecía en su puerta. Intentaba convencerse de que esto era solo amistad, solo respeto mutuo. Nada más complicado que eso. Pero entonces ella le sonreía de una manera particular, o su mano rozaba la suya cuando revisaban documentos juntos, y él sentía que ese cosquilleo se convertía en algo más grande. Algo que le asustaba más que cualquier fotógrafo o reunión de la junta directiva. 2 meses después de aquella noche en el bar, Monroe, Technologies ofreció una rueda de prensa para anunciar segundas oportunidades. Daniel se quedó a un lado del escenario, incómodo con el traje que Catherine había insistido en comprarle, observándola mientras se dirigía a la multitud de reporteros y cámaras. Habló sobre la importancia de apoyar a las familias, sobre las segundas oportunidades y la dignidad humana. Y entonces hizo algo que él no esperaba. Le hizo un gesto para que la acompañara en él. Atril. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras salía a la luz, muy consciente de todas las miradas sobre él. Este es Daniel Hayes, dijo Catherine con voz firme y clara. Hace 2 meses,
Me ayudó cuando más lo necesitaba. No tenía por qué hacerlo. No sabía quién era yo. Simplemente, vio a otra persona en apuros y decidió hacer lo correcto. Lo miró, y había algo en sus ojos que lo dejó sin aliento. Daniel me enseñó que la verdadera fortaleza no reside en ser perfecto ni poderoso. Se trata de estar ahí para la gente incluso cuando es difícil, incluso cuando no hay nada que ganar. Él es la razón por la que existe este fondo. Porque quiero vivir en el tipo de mundo que él está construyendo para su hija. Un mundo donde la bondad importa más que el estatus. Donde nos cuidamos unos a otros. Los aplausos fueron ensordecedores. Cámaras con flashes, reporteros gritando preguntas, pero Daniel apenas escuchó nada. Estaba demasiado ocupado mirando a Catherine, viendo la gratitud y algo más. Algo cálido, complejo y aterrador que se reflejaba en ella. Cuando finalmente escaparon tras bambalinas, lejos del ruido y las luces, ella se giró hacia él con una risa temblorosa. ¿Me pasé? No quería ponerte en esa situación. Daniel negó con la cabeza, recuperando la voz. No, fue perfecto. Tú eras perfecto. Se quedaron allí, en el estrecho pasillo, tan cerca que él podía oler su perfume. Podía ver las pequeñas pecas de su nariz que el maquillaje solía ocultar. Daniel, dijo ella en voz baja, y su nombre en su boca sonó como una pregunta y una respuesta a la vez. Necesito decirte algo. Él esperó, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. Estos 2 últimos meses conociéndote a ti y a Sofie trabajando juntas en este proyecto. Ha sido lo mejor de mi día, todos los días. Y sigo diciéndome que es solo amistad, solo gratitud. Pero ya no creo que sea cierto. Respiró hondo, con la voz temblorosa. Creo que me estoy enamorando de ti. Y sé que es complicado y tal vez una locura, pero necesitaba que lo supieras. Daniel sintió que el mundo se tambaleaba. Luego, todo cobró sentido de repente. No es una locura, dijo en voz baja. Yo también lo siento. Lo he estado sintiendo. Simplemente no sabía qué hacer al respecto. Los ojos de Catherine se abrieron de par en par. La esperanza y el miedo se reflejaban en su rostro. ¿De verdad? Daniel extendió la mano, acariciando su rostro con sus manos ásperas por el trabajo, con cuidado y delicadeza. ¿De verdad? Eres brillante y valiente. Haces reír a Sofie y me ves como algo más que un simple mecánico. ¿Cómo no iba a enamorarme de ti? Y entonces la besó, con suavidad, dulzura y todo aquello para lo que aún no encontraba palabras. Y ella le devolvió el beso como si fuera precioso, como si importara, como si este fuera el comienzo de algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos necesitaban. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, ambos sonriendo como tontos, Catherine apoyó la frente contra la de él. ¿Y ahora qué?, preguntó. Daniel pensó en su pequeño apartamento y en el ático de ella, en las manchas de grasa y las alas de juntas, en todas las formas en que sus vidas no encajaban. Luego pensó en la risa de Sofie y en la sonrisa de Catherine, y en la sensación de rectitud que se había instalado en su pecho. Ahora lo resolvemos, dijo simplemente. Juntos. Un día a la vez. Catherine asintió, su mano encontró la de él y entrelazó sus dedos. Puedo hacerlo, susurró. Siempre y cuando haya panqueques de por medio. Daniel rió, una risa brillante y libre, y la atrajo hacia él de nuevo. 6 meses después. El rincón azul no había cambiado nada. La misma madera de siempre, el mismo whisky barato, el mismo camarero que lo había visto todo y se había mantenido callado. Pero cuando Daniel entró con Catherine y Sofie, la gente los miró 2 veces, y los cuchichearon hasta una mesa en la esquina. Sofie, que había insistido en venir porque era parte de su historia, saltaba emocionada en su asiento. Aquí fue donde pasó, ¿verdad?
«Papá, ¿dónde salvaste a Catherine?» Daniel intercambió una mirada con Catherine, y ambos sonrieron ante el relato dramático de Sophie. Algo así, cariño. Pidieron hamburguesas y papas fritas. Nada sofisticado, solo comida y una conversación tranquila, y la cómoda tranquilidad que provenía de meses de conocerse. Catherine encajaba en su vida ahora de maneras que aún lo sorprendían a veces, apareciendo en los partidos de fútbol en jeans y con una coleta, enseñándole a Sophie a pintar los domingos por la tarde, quedándose dormida en su sofá después de largos días en la oficina. Ella se había ofrecido a buscarles un lugar más grande en algún punto intermedio entre su mundo y el de él. Pero Daniel había dicho que aún no, queriendo que Sophie tuviera estabilidad, queriendo construir esto bien, sin prisas. ¿En qué piensas?, preguntó Catherine, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la suya. Daniel la miró, observando a Sophie colorear los manteles individuales de papel en el bar donde todo había comenzado. Pienso en lo impredecible que es la vida, dijo con sinceridad. Como una elección, un momento de decidir ayudar en lugar de mirar hacia otro lado, puede cambiarlo todo. Catherine le apretó la mano, con la mirada dulce. ¿La mejor decisión que has tomado?, preguntó, bromeando, pero también con seriedad. Daniel fingió pensarlo, luego sonrió. La segunda mejor. La primera fue tener a Sophie. Sophie levantó la vista al oír su nombre. ¿Y yo?, preguntó. Soy la mejor, ¿verdad? Sin duda eres la mejor, asintió Catherine, acariciando el cabello de Sophie. Tú y tu padre. Volvió a mirar a Daniel, y allí había amor, claro y sencillo, a pesar de todo lo complicado que aún era su vida. Gracias, dijo, en voz baja. Las mismas palabras que había dicho aquella primera noche, pero con un significado diferente. Ahora, algo más profundo. Por verme, por no rendirte conmigo, por construir esto conmigo. Daniel se llevó la mano de ella a los labios, besándole los nudillos, sin importarle. ¿Quién los viera? Gracias por dejarme, dijo simplemente. Sophie hizo un gesto de asco ante la muestra de afecto, y ambos rieron, transformando el momento en algo más ligero. Terminaron de cenar, contándole a Sophie historias sobre el heroico rescate de su padre, cada vez más exageradas. Hasta que incluso el camarero sonreía. Cuando por fin se marcharon, saliendo al fresco aire de la noche, Sophie corrió hacia la camioneta, rebosante de energía. Catherine detuvo a Daniel con una mano en el brazo, mirando hacia la barra. ¿Te arrepientes alguna vez? ¿Ayudándome esa noche?, preguntó ella. Todo lo que vino después. Daniel ni siquiera tuvo que pensarlo. Ni por un segundo, dijo con firmeza. Eres lo mejor que me ha pasado desde Sophie. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa, aunque insistas en poner café sofisticado. En mi cafetera normal. Catherine rió, dándole un manotazo en el brazo, y Daniel le tomó la mano y la acercó. La calle estaba tranquila, solo estaban ellos dos, el sonido lejano del tráfico y el suave resplandor de las farolas. Te amo, dijo él. Las palabras aún lo suficientemente recientes como para sentirse trascendentales, pero lo suficientemente familiares como para sentirse ciertas. Amo tu fortaleza y tu vulnerabilidad, y la forma en que eres con mi hija. Amo que veas el mundo como yo, como si pudiera ser mejor si tan solo lo intentáramos. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas, pero de alegría esta vez, de esas que nacen de la plenitud, en lugar del vacío. Yo también te amo, susurró. Me mostraste lo que es la verdadera fortaleza, lo que es la verdadera bondad. Me diste una segunda oportunidad para ser humana, en lugar de solo exitosa. Eso es todo. Se besaron allí, en la acera, frente a un bar de mala muerte. Dos personas, de mundos diferentes que se habían encontrado en la oscuridad y decidieron construir algo en la luz. Sophie tocó la bocina del camión,
haciendo que se separaran riendo, y subieron juntos, camino a casa, al pequeño apartamento de Daniel, que de alguna manera tenía espacio suficiente para los tres y la vida que estaban construyendo. El mundo seguía girando, complicado, caótico y lleno de desafíos. Monroe Technologies prosperaba bajo el liderazgo de Catherine, pero ella trabajaba mucho y ahora se tomaba tiempo para lo que importaba. Second Chances ayudó a cientos de familias en su primer año, y la contribución de Daniel lo hizo mejor y más efectivo de lo que cualquier consultor hubiera podido lograr. Sophie comenzó cuarto grado con Catherine en su exposición de arte y Daniel radiante entre el público. La señora Patterson se convirtió en una abuela no oficial, absolutamente encantada con cómo habían resultado las cosas. Los medios pasaron a otras historias, otros escándalos, dejando a Catherine y Daniel simplemente ser ellos mismos juntos. Y a veces, por las noches, cuando Sophie dormía y estaban acurrucados en el viejo sofá de Daniel, Catherine recorría con la mirada los callos de sus manos y se maravillaba de cómo una decisión, un instante de compasión, los había llevado hasta allí. «¿Y si no me hubieras ayudado?», preguntaba. Y Daniel la besaba en la frente y le decía, «Pero lo hice, y me dejaste. Eso es lo que importa». Porque al final, de eso se trataba todo. No del dinero, ni del estatus, ni de las diferencias en sus orígenes, sino del simple hecho de que, cuando alguien necesitaba ayuda, él había dado un paso al frente. Y cuando alguien le ofreció amor, ella había sido lo suficientemente valiente para aceptarlo. La chaqueta colgaba en el armario de Daniel. Ahora, esa chaqueta vaquera gastada que él le había puesto sobre los hombros en un momento de puro instinto. Catherine se la pedía prestada a veces, y la usaba por el apartamento los domingos tranquilos. Y cada vez que Daniel la veía con ella puesta, recordaba aquella noche, el miedo en sus ojos y la confianza que había depositado en un desconocido. Recordaba la decisión que había tomado, no porque fuera fácil, inteligente o le llevara a algo bueno, sino simplemente porque era la correcta. Y esa decisión le había dado esta vida, este amor, esta familia que seguía creciendo, cambiando y convirtiéndose en algo más de lo que jamás había imaginado. Al final, de eso trataba la historia. No de rescates, ni romances, ni cuentos de hadas de superación, sino de la silenciosa verdad de que la bondad importa, que estar ahí para los demás importa, que construir un mundo donde la compasión sea lo primero importa más que cualquier otra cosa. Daniel ya lo sabía antes de que Catherine lo viviera por Sophie. Pero Catherine le había demostrado que funcionaba en ambos sentidos. Que aceptar ayuda era tan importante como darla. Que la vulnerabilidad era una forma de fortaleza. Juntos eran la prueba de que mundos diferentes podían encontrarse y fusionarse. Que el amor podía crecer en lugares inesperados. Que las segundas oportunidades eran reales. Si uno era lo suficientemente valiente para aprovecharlas. Y si le hubieras preguntado a Daniel, de pie en ese bar aquella noche de viernes, con la desesperación de un desconocido resonando en sus oídos y una decisión que tomar, si hubiera sabido a dónde lo llevaría, probablemente lo habría hecho de todos modos. Porque así era él, así necesitaba que fuera su hija, así Catherine lo ayudaba a ver con mayor claridad cada día. Un hombre que elegía la bondad sobre la conveniencia, la conexión sobre la comodidad, el amor sobre el miedo. Un hombre que se quitaba la chaqueta y se interponía entre alguien y el mundo que quería hacerle daño.